Lo de las anécdotas es complicado, porque uno en una vida tiene un montón de ellas, ¿no? Escoger alguna así al tuntum es muy difícil, porque ahora te voy a decir yo una y luego me iré a dormir y diré, ostras, pues si esta era mucho mejor, ¿no? Que es como lo de las canciones. ¿Cuál es la canción de tu vida? Yo qué sé, hay tantas que me gustan, o los libros o las películas, ¿no? Podemos entrar en los tópicos. Casablanca. Sí, bueno, pero hay muchas otras que también me han gustado, ¿no? De las anécdotas, yo te voy a decir alguna, ¿no? Pero no sé si son las mejores o si son las más curiosas o las que más me han impactado. Son, no sé, ahora, por ejemplo, te puedo decir, en los viajes, mira, una vez en el desierto, en el Taklamakan, me encontré, había un mercado, era un domingo, en el mundo musulmán, en el Xinjiang, los mercados dominicales son muy típicos y muy importantes. Es la gente que vive en las aldeas, en los oasis, se dirigen a la población, digamos, mayor y hacen el mercado semanal, que suele ser en los domingos. Bueno, pues yo pasaba por allí con la moto en un mercado. Lógicamente me paré, claro, me paré y inmediatamente vinieron unos 14.000 a mirar la moto. Pero yo me entré en el mercado, entonces me vino ahí un propio con 2 camellos. Muy serio el hombre, y me dice que me cambiaba los 2 camellos por la moto. Yo pensaba que se estaba quedando conmigo, que era broma, ¿no? Y claro, yo empecé a hacer broma y tal. Bueno, pues el hombre no hablaba de broma, estaba serio. Tan serio que pilló el hombre un rebote conmigo que casi tengo que salir corriendo, porque se sintió ofendido cuando yo le decía que mi moto era más cara que los 2 camellos. Él me decía que eran sus 2 mejores camellos, además que era macho y hembra. Entonces, ¿qué más quería? Que la moto era solo una, ¿sabes? Bueno, el hombre pilló un rebote conmigo y me tuve que ir, ¿sabes? Porque enfadadísimo, ¿no? Y yo digo, hostia, con uno de estos mejor no, un Nigur mejor estar a buenas, ¿no? Y me fui, ¿no? Esto me ocurrió. En este viaje, por ejemplo, una anécdota es de que he tenido un policía turco que me pedía 17.000 euros de multa por pasarme 18 kilómetros de velocidad. O sea, casi a 1.000 euros por kilómetro, ¿sabes? O sea, bueno, cosas de estas, ¿no? Pues a lo largo de un viaje largo de meses te pasan millones de cosas anecdóticas y graciosas y con historia, pero pues yo antes de salir anoté un montón de cosas que quería hacer, ¿no? Yo soy informático y soy metódico, entonces tenía una lista de cosas que quería aprender, cosas que quería hacer, y una de ellas era preguntarle a alguien o aprender de alguien que ya lo hubiera vivido cómo se repara o cómo se saca el agua de un motor que se llena de agua. Vale, yo pensaba que iba a tener tiempo de hacerlo, que iba a encontrar a alguien que lo supiera hacer, y me dediqué a otras historias. Entonces salí con esa duda en la cabeza y nunca la resolví. Sé que hay gente que me dijo más o menos cómo era, que había que quitar las bujías, que la GS tiene esa propiedad, ¿no? Que le puedes quitar las bujías y darle unas vueltas a... Bueno, yo no tengo ni idea de mecánica, entonces iba a la aventura y pensé, bueno, mala suerte tendré, ¿no? De que me pase esto, ¿no? Precisamente, pues ya tendré cuidado y tal. Y efectivamente, claro que me pasó, por supuesto, en el peor sitio que podía pasar, en mitad de Mongolia, en un sitio donde no había ni cobertura de móvil, ni pasaba un alma, y justo pues inundé la moto. Me metí en un río que estaba demasiado profundo, iba envalentonado. A mí cruzar agua con la moto me da mucho miedo, es lo que peor se me da y me pone muy nervioso, pero iba envalentonado porque ese día había cruzado un montón de arroyos, ¿no? Entonces vi uno más y me metí y resulta que inundé la moto porque era mucho más profundo de lo que calculé. Entonces me puse muy nervioso, no sabía qué hacer, saqué la moto de allí y al cabo de unas horas pasó por allí un señor que tenía unas nociones de mecánica, estuvo ayudándome a desmontar la moto, toda su familia se involucró, se bajaron del coche, me ayudaron. Y no conseguimos arrancar la moto, pues yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Desmontamos la moto, la volvimos a montar todo lo que pudimos, pero no sabíamos, él sí que sabía un poco más, pero yo no tenía ni idea de lo que estábamos haciendo. Y nada, me quedé allí, me comuniqué con ellos como pude y les pedí que me trajeran ayuda, dibujamos un camión en el suelo y les dije que había que subir la moto al camión y tal, y se marcharon y claro,
en un lugar donde recorrer, ellos iban en un coche, en un turismo normal y corriente, ni tenía tracción a las 4 ruedas, ni era un vehículo alto, ni estaba preparado para hacer off-road, o sea que probablemente recorrer 30 kilómetros les podía llevar horas y horas y horas, ¿no? Porque estaba todo embarrado, llovía. Y al cabo de las horas, no sé si 5, 6, 7 horas, pues vino un camión. vino una familia de Mongolia, una familia de mongoles con un camión y me recogieron. Me llevaron a su yurt, me dieron de cenar, me cuidaron, me tranquilizaron y negociaron conmigo llevarme al siguiente pueblo. Entonces, al siguiente día, cuando volvió a amanecer, hicimos una travesía increíble que yo jamás hubiera podido haber hecho en moto, o sea que casi, si no, de no haberme quedado en aquel río, me hubiera quedado en el siguiente o en el siguiente campo de barro o en cualquier sitio, porque era imposible que yo recorriera aquello sin ese camión. Me llevaron al siguiente pueblo y en el siguiente pueblo me trajeron a la profesora de inglés del pueblo, que hablaba el inglés un poco al estilo indio, y me entendí con ella y negociamos para que su marido me llevara a Ulan Bator, que es la capital donde se supone que iba a poder arreglar la moto. Y les pagué bastante poco dinero, pero mucho para ellos, ¿no? Por estas diferencias que hay en el mundo y demás. Y me llevaron a Ulan Bator una vez allí, después de un viaje esperpéntico a través del barro, por la noche, con un montón de gente en la furgoneta que aprovechaban, ¿no? Ya que iban a la capital, pues aprovecharon para llevar un montón de gente del pueblo. Y nada, una vez que llegué a Ulan Bator tuve la suerte de encontrar, llegué y dije, bueno, ahora a ver cómo arreglo una BMW en Mongolia, ¿no? Con tanta electrónica que tiene, piezas, tal, cosas que no vas a poder conseguir. Y gracias a la gente del Oasis, que es un albergue muy famoso allí, precisamente muchos moteros y mucha gente que viaja en todo terreno y demás pasa por allí porque tienen muy buenos contactos y saben de todo, pues ellos consiguieron un taller de un señor que era mongol pero que había trabajado en Japón y que tenía muy buenas nociones de mecánica de motos grandes y de motos caras. Y nada, llegué allí, me presentaron a 2 chavales, uno de 14 años y otro de 21, que literalmente desmontaron la moto durante los siguientes 5 días hasta que dieron con el problema, que era un piñón roto en el volante de inercias, y lo solucionaron a la mongola, que es básicamente soldaron el piñón, volvieron a montar toda la moto otra vez utilizando las juntas viejas, reutilizando todas las bridas, todas las historias, pusieron la moto de vuelta junta y la moto salió de Mongolia rodando. Hablé con gente, todo este tiempo estaba hablando con gente en España y alguien que trabaja en BMW me dijo que eso en España me hubiera costado cerca de 2.000 euros y en cambio a la hora de pagarles a ellos, ellos inflaron bastante el precio y acabaron por pedirme 270 euros. Entonces, para mí, todo esto fue una aventura, casi una de las mejores anécdotas del viaje. Me pasaron muchísimas cosas mientras esperaba que arreglaran la moto y fue una especie de antes y después del viaje. Pero a lo que voy es cuando yo acompañé a ese mecánico, un chaval de 21 años que había estado sudando tinta para arreglar esa moto, y fui al cajero y saqué el dinero, los 270 euros que él me había pedido, y se los entregué. Ese chico se echó a llorar, literalmente se echó a llorar. Según cogía el dinero, le sobrepasó esa cantidad. Y yo me sentí muy orgulloso de que él estuviera contento, de que había hecho un trabajo estupendo, me había tratado siempre con muchísima atención, había estado cuidando de la moto y bueno, yo estuve muy contento de que le pareciera bien el dinero y que se lo llevara, y si me hubiera pedido el doble, le hubiera dado el doble.